¿Te has detenido alguna vez a pensar si Dios realmente puede obrar a través de ti tal como estás hoy? No cuando todo esté en orden, no cuando tu fe sea inquebrantable, no cuando hayas sanado cada herida, sino ahora mismo. Quizás has sentido que otros parecen más preparados, más espirituales, más firmes, mientras tú cargas con dudas, errores pasados o una sensación persistente de no ser suficiente. Muchas personas aman a Dios y creen en Él, pero viven con la idea silenciosa de que solo fueron llamadas a recibir, no a convertirse en un canal. Hoy caminaremos juntos por una verdad capaz de transformar por completo la forma en que te miras y la manera en que vives. Tu fe. Dios puede usarte para bendecir. Antes de avanzar, quiero invitarte a que, si este mensaje toca tu corazón, apoyes este video con un like, lo compartas con alguien que necesite esperanza y escribas en los comentarios una frase sencilla pero poderosa. Dios me puede usar para bendecir. Esa confesión, escrita con fe, puede marcar el comienzo de algo nuevo en tu vida. Ahora sí, avancemos juntos, paso a paso, hacia esta verdad profunda. Parte 1. Llamados a ser canales, no depósitos. Desde los primeros relatos de la Escritura, aparece un patrón que se repite constantemente. Dios bendice para que seamos bendición. No bendice para acumular, no bendice solo para consolar, no bendice únicamente para restaurar. Bendice para que aquello que recibimos fluya hacia otros. Esta idea recorre toda la Biblia como un río constante, y comprenderla transforma radicalmente nuestra identidad espiritual. En el libro de Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, Dios se dirige a Abraham con una promesa que marcaría el rumbo de la humanidad. Le dice que lo bendecirá, que engrandecerá su nombre, pero añade algo esencial: y serás bendición. No dice únicamente estarás bendecido, sino serás. Es una afirmación de identidad. Abraham no solo recibiría algo de Dios, sino que se convertiría en un instrumento vivo de esa bendición. Aquí surge la primera gran enseñanza. En el corazón de Dios, la bendición nunca termina en nosotros. Dios no nos ve como recipientes cerrados, sino como canales abiertos. Cuando entendemos esto, dejamos de preguntarnos únicamente ¿qué puede hacer Dios por mí? Y comenzamos a preguntarnos ¿qué puede hacer Dios a través de mí? Muchas personas viven su fe desde una espiritualidad marcada por la necesidad constante. Oran solo cuando algo falta, buscan a Dios únicamente en medio del dolor, leen la Biblia cuando necesitan consuelo. Y Dios, en su misericordia, responde. Pero existe un nivel más profundo de vida espiritual cuando comprendemos que Dios no solo quiere sanarnos, sino enviarnos. No solo quiere levantarnos, sino usarnos. Jesús lo expresó con claridad cuando dijo, según el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38, que del interior de quien cree en Él brotarán ríos de agua viva. Observa la imagen. No es un vaso lleno, es un río en movimiento. El agua no se estanca, fluye, y ese fluir lleva vida allí por donde pasa. Desde una perspectiva teológica, esto nos habla del propósito del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu no habita en nosotros solo para nuestro bienestar personal, sino para manifestar el carácter de Cristo en el mundo. Cada don, cada experiencia y cada proceso que atravesamos tiene un propósito que va más allá de nosotros mismos. Tal vez en este punto surge una objeción interna. Puedes estar pensando, pero yo no soy pastor, no predico, no tengo un ministerio visible. Y aquí es fundamental aclarar algo. Ser usado por Dios para bendecir no está limitado a un púlpito. En la Biblia, Dios usa padres, madres, extranjeros, personas anónimas, servidores, prisioneros, enfermos restaurados, mujeres marginadas y hombres quebrantados. El criterio nunca fue la perfección, sino la disposición. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 29, el apóstol Pablo explica que Dios escoge lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo que no es para deshacer lo que es. Esto no es casualidad,
Es una estrategia divina. Dios se glorifica cuando su poder se manifiesta a través de la fragilidad humana. Aquí aparece una verdad profundamente liberadora. No tienes que ser suficiente para que Dios te use. De hecho, reconocer que no lo eres es el punto de partida correcto. La bendición no fluye porque seamos capaces, fluye porque Dios es fiel. Imagina por un momento una lámpara. La lámpara no produce la electricidad, simplemente permite que la luz pase a través de ella. Si la lámpara se rompe, la luz sigue existiendo, pero el diseño es que la luz se manifieste por medio de ella. Así somos nosotros. No somos la fuente, pero hemos sido elegidos como instrumentos. Comprender esto sana dos extremos peligrosos. Por un lado, sana la inseguridad espiritual que nos hace sentir inútiles. Por otro, sana el orgullo religioso que nos hace sentir indispensables. Dios no depende de nosotros, pero en su amor decide usarnos. Y eso es un privilegio inmenso. Esta primera parte nos invita a revisar nuestra manera de entender la bendición, no como un destino final, sino como un punto de partida. No como algo que nos eleva por encima de otros, sino como algo que nos conecta con las necesidades de otros. Parte 2. Fundamentos eternos de una bendición que fluye para entender con mayor profundidad cómo y por qué Dios puede obrar a través de nosotros para bendecir. Es necesario detenernos en los cimientos doctrinales que sostienen esta verdad. No se trata de una frase motivacional ni de un mensaje optimista para levantar el ánimo. Es una realidad espiritual firmemente arraigada en el carácter de Dios y en su plan eterno para la humanidad. Desde el principio, Dios se revela como un Dios que entrega. La creación misma es un acto de generosidad. Nada obligaba a Dios a crear, y aún así, por amor, decidió compartir vida, belleza y propósito. Cada amanecer, cada respiración y cada detalle del universo reflejan a un Dios que bendice. Cuando el ser humano fue formado, no fue colocado en un entorno vacío, sino en un lugar colmado de provisión, orden y comunión. La bendición siempre antecede al mandato. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28, se declara que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y luego lo bendijo. Esa bendición no fue solo simbólica ni emocional, fue una capacitación espiritual para dar fruto, multiplicarse y ejercer mayordomía. Desde el origen, la bendición estuvo unida a una responsabilidad. Ser imagen de Dios implicaba reflejar su carácter, y el carácter de Dios es generoso y dador. Este mismo patrón se mantiene a lo largo de toda la Escritura. Dios elige a un pueblo no para encerrarlo en privilegios exclusivos, sino para convertirlo en luz para las naciones. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, Dios llama a Israel un reino de sacerdotes y una nación santa. El sacerdote no vive para sí mismo, vive como mediador, como puente, como alguien que conecta a otros con Dios. Aquí se revela una verdad doctrinal profunda. El pueblo de Dios siempre ha sido llamado a vivir hacia afuera. La elección divina no es favoritismo, es misión. Cuando Dios llama, no aísla del mundo, sino que envía al mundo con un propósito claro. En el Nuevo Testamento, esta verdad alcanza su expresión más plena en la persona de Jesucristo. Jesús no solo habló de la bendición, Él mismo fue la bendición hecha carne. Donde Él estaba, algo se transformaba. Los enfermos eran sanados, los marginados restaurados, los pecadores encontraban perdón y los corazones endurecidos eran confrontados con amor y verdad. Jesús nunca acumuló la bendición para sí. Todo lo que recibió del Padre lo entregó. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21, después de su resurrección, Jesús dice a sus discípulos: «Como el Padre me envió,
así también yo los envío. Esta declaración encierra una continuidad espiritual profunda. El modelo de vida de Jesús se convierte en el modelo para quienes le siguen. Desde una perspectiva doctrinal, esto nos introduce al concepto de participación en la obra de Dios. La salvación no solo nos reconcilia con Dios, también nos integra a su misión. No somos observadores del reino, somos colaboradores. El apóstol Pablo lo expresa con claridad en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, cuando afirma que somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. Esto transforma por completo la manera en que comprendemos la fe. La fe deja de ser únicamente una experiencia privada y se convierte en una vocación con impacto. No en el sentido de exposición pública, sino en el sentido de influencia espiritual. Cada creyente, sin excepción, ha sido llamado a representar a Cristo en su entorno. Ahora bien, alguien podría sentir que esta responsabilidad es demasiado grande o incluso abrumadora. Y aquí entra otro fundamento doctrinal esencial: la gracia. Dios no nos usa porque seamos perfectos, sino porque hemos sido alcanzados por su gracia. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10, se nos recuerda que la salvación es por gracia y no por obras. Pero luego se añade algo clave: fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Observa el orden divino: primero gracia, luego propósito, primero identidad, luego misión. Dios no te llama a bendecir para que seas salvo, te llama a bendecir porque ya has sido alcanzado por su amor. La obediencia nace de la gratitud, no del temor. Además, la doctrina del Espíritu Santo ocupa un lugar central en esta verdad. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús afirma que recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán testigos. El poder no es un fin en sí mismo, es un medio para dar testimonio, para impactar vidas, para bendecir. El Espíritu Santo no solo consuela, también capacita, no solo sana lo interno, también impulsa hacia el servicio. Cada don espiritual descrito en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, tiene un propósito claro: edificar a otros. Ningún don fue otorgado para la autoexaltación, todos fueron dados para el bien común. Aquí es necesario corregir una idea equivocada muy extendida: pensar que solo algunas personas especiales pueden ser usadas por Dios. La Escritura enseña lo contrario. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se nos llama linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Esa declaración no está dirigida a unos pocos líderes, sino a toda la comunidad de creyentes. Ser sacerdote, en el sentido bíblico, implica interceder, servir y bendecir. Implica vivir con la conciencia constante de que nuestra vida tiene un impacto espiritual, incluso en lo cotidiano. Dios puede usar una palabra a tiempo, un acto de compasión, una decisión íntegra o una oración silenciosa. La doctrina del reino de Dios también refuerza esta verdad. El reino no es solo una promesa futura, es una realidad presente que se manifiesta donde la voluntad de Dios se cumple. Cada vez que eliges amar, perdonar, servir o acompañar, permites que el reino se exprese a través de ti. Esta parte nos invita a dejar de ver la bendición como algo pasivo y comenzar a entenderla como una vocación activa. Dios, en su soberanía, ha decidido que su gracia fluya al mundo por medio de personas comunes que confían en Él. Parte 3. Cuando la verdad se encarna en lo cotidiano. Entender que Dios puede obrar a través de ti para bendecir no es solo una idea elevada o un concepto teológico profundo. Es una verdad que debe descender a la vida diaria, a lo práctico, a esos espacios donde no hay aplausos y donde muchas veces nadie observa.
La fe genuina no se mide únicamente por lo que afirmamos creer, sino por la manera en que vivimos a la luz de esa creencia. Es aquí donde esta verdad comienza a transformar hábitos, actitudes y decisiones de cada día. Muchas personas, casi sin darse cuenta, separan su vida espiritual de su vida cotidiana. Creen que Dios actúa en el templo, en la oración formal o en la lectura bíblica, pero no en el trabajo, en el hogar, en la calle o en conversaciones sencillas. Sin embargo, la Escritura revela todo lo contrario. Dios se manifiesta con poder precisamente en lo ordinario. Jesús pasó la mayor parte de su vida en el anonimato, trabajando, conviviendo y observando. Solo unos pocos años fueron de ministerio público, pero toda su vida fue sagrada. Esto nos enseña que Dios no necesita escenarios grandes para derramar bendición. Necesita corazones dispuestos. La primera aplicación práctica de esta verdad es aprender a vivir con conciencia espiritual. Esto implica despertar cada día entendiendo que nuestra vida no es producto del azar. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9, se nos recuerda que el ser humano planea su camino, pero es el Señor quien dirige sus pasos. Vivir por fe no es intentar controlarlo todo, sino caminar atentos a la guía de Dios. Cuando por la mañana oras y dices, Señor, úsame hoy, no estás pronunciando palabras vacías. Estás abriendo espacio para que Dios actúe a través de tus palabras, tus decisiones y tus reacciones. Muchas veces, Dios bendice a otros por medio de ti sin que lo notes en el momento. Una palabra expresada con amor puede alcanzar a alguien justo cuando estaba a punto de rendirse. De este modo, la oración deja de ser solo una lista de peticiones y se convierte en una postura del corazón. No oramos únicamente para recibir, sino para estar disponibles. Jesús enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad. Esa frase implica entrega, obediencia y confianza. Implica aceptar que la voluntad de Dios puede incluir usarte como instrumento de bendición para alguien más. Otra expresión práctica de esta verdad es la comunión con Dios. No se trata simplemente de leer la Biblia por hábito, sino de permitir que la palabra nos moldee. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, se nos exhorta a que la palabra de Cristo habite en nosotros con abundancia. Cuando la palabra habita, transforma la forma de pensar, hablar y actuar. Una persona llena de la palabra se convierte de manera natural en un canal de bendición. No porque repita versículos, sino porque su carácter empieza a reflejar el corazón de Dios. La paciencia, la misericordia, la verdad y la compasión no se fabrican, se forman en la presencia de Dios. La fe vivida también se manifiesta en la manera en que enfrentamos las dificultades. A menudo creemos que solo podemos bendecir cuando todo marcha bien, pero la Biblia muestra que Dios utiliza incluso nuestras pruebas para bendecir a otros. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, se nos dice que Dios nos consuela en toda aflicción para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. Esto nos enseña que tu dolor no carece de propósito. Tus lágrimas no son inútiles. Dios puede transformar tus heridas en fuentes de sanidad para otros. Quien ha caminado por el valle de la mano de Dios adquiere una autoridad espiritual especial para acompañar a otros en ese mismo valle. Aquí surge una verdad profundamente liberadora. No necesitas ocultar tus procesos para que Dios te use. Muchas veces es precisamente en medio del proceso donde Dios obra con mayor fuerza, no desde la perfección, sino desde la honestidad del corazón. En la vida diaria, Dios también nos usa a través de gestos simples: servir, escuchar, acompañar, compartir, perdonar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25,
Jesús habla de alimentar al hambriento, vestir al necesitado y visitar al enfermo. Luego declara algo impactante: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto revela que cada acto de amor tiene un valor espiritual. No existen bendiciones pequeñas cuando se hacen con amor. Dios puede usar un gesto sencillo para tocar profundamente una vida. También es necesario hablar de la fe puesta en acción. La fe no es solo creer que Dios puede bendecir, sino confiar en que Él puede hacerlo a través de ti. En la carta de Santiago, capítulo 2, se nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Esto no significa que seamos salvos por obras, sino que una fe viva siempre produce fruto visible. A veces Dios te impulsa a hacer algo que parece insignificante o incluso incómodo. Llamar a alguien, orar por una persona, ayudar sin que nadie lo pida. En esos momentos, la obediencia abre puertas que jamás habríamos imaginado. Muchas bendiciones esperan al otro lado de un simple paso de fe. La vida en comunidad también es un espacio esencial para vivir esta verdad. La iglesia no es un lugar de consumo espiritual, sino un cuerpo donde cada miembro aporta. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, Pablo explica que cada parte del cuerpo es necesaria. No todos cumplen la misma función, pero todos son valiosos. Cuando comprendes que Dios puede usarte para bendecir, dejas de compararte y comienzas a colaborar. Dejas de preguntarte por qué otros hacen cosas distintas y empiezas a ofrecer lo que Dios ha puesto en tus manos. Eso produce unidad, sanidad y crecimiento. La fe vivida también se refleja en nuestras palabras. Las palabras tienen poder para edificar o destruir. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, se afirma que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Dios puede usar tu voz para traer vida donde reina la desesperanza. Hablar con gracia, con verdad y con amor es una forma poderosa de bendecir. A veces no se trata de decir mucho, sino de decir lo correcto en el momento oportuno. Vivir esta verdad día tras día transforma nuestra espiritualidad en algo vivo, dinámico y profundamente significativo. Dejamos de ser simples observadores y nos convertimos en participantes activos de la obra de Dios. Parte 4. Dios obrando a través de vidas imperfectas para fines eternos. A lo largo de toda la Escritura se repite una verdad constante y profunda. Dios no espera a que las personas alcancen la perfección para convertirlas en instrumentos de bendición. Muy por el contrario, en muchas ocasiones elige a quienes, desde una mirada humana, parecen menos aptos. No lo hace por error ni por improvisación, sino para que quede claro que la gloria no proviene del ser humano, sino únicamente de Él. Moisés es uno de los ejemplos más evidentes. Cuando Dios lo llama desde la zarza ardiente, en el libro de Éxodo, capítulo 3, Moisés no responde como un líder seguro de sí mismo. Al contrario, enumera sus limitaciones, recuerda su pasado y reconoce su dificultad para hablar. Se siente incapaz. Sin embargo, Dios no entra en debate sobre sus debilidades. Le revela algo más poderoso, su presencia. Yo estaré contigo. Esa promesa fue suficiente para transformar a un hombre temeroso en un libertador que llevó bendición a toda una nación. La bendición que Dios derramó sobre Israel por medio de Moisés no nació de su autosuficiencia, sino de su obediencia. Moisés no fue impecable, dudó, se equivocó y se cansó, pero permaneció disponible, y Dios usó esa disponibilidad para abrir mares, alimentar a un pueblo en el desierto y entregar su ley. Otro ejemplo profundamente revelador es Ruth. No era israelita, no pertenecía al pueblo escogido y además era viuda, una condición de gran vulnerabilidad en su tiempo. Sin embargo, su fidelidad, su lealtad y su decisión de caminar junto a Noemí la colocaron en el centro del plan redentor de Dios. Ruth fue usada para bendecir no solo a su familia cercana, sino a generaciones enteras, pues de su linaje nacieron el rey David y finalmente Jesús. Ruth
No predicó grandes discursos ni realizó milagros visibles. Bendijo a través de decisiones sencillas y constantes: quedarse, cuidar, trabajar con humildad. Su historia revela que Dios se glorifica tanto en los actos heroicos como en las fidelidades silenciosas. David es otro caso significativo. Fue ungido como rey cuando aún era un joven pastor, ignorado incluso por su propia familia. Dios miró su corazón antes que su apariencia. David fue usado de manera poderosa para bendecir a Israel, pero también cometió errores graves. Sin embargo, cuando fue confrontado, respondió con un arrepentimiento profundo. En el Salmo 51, clama por un corazón limpio y un espíritu recto. Ese arrepentimiento genuino permitió que Dios continuara obrando en su vida. La bendición no se detuvo por su caída, sino que fue restaurada cuando David volvió a Dios con humildad. Esto nos enseña que la gracia no solo nos llama, también nos restaura para seguir siendo instrumentos en las manos de Dios. En el Nuevo Testamento, Pedro es un ejemplo profundamente conmovedor. Apasionado e impulsivo, pero inestable. Prometió fidelidad absoluta y aún así negó a Jesús 3 veces. Desde una perspectiva humana, su historia parecía haber terminado allí, pero Jesús no lo descartó. Después de la resurrección, lo buscó, lo restauró y le confió el cuidado de su pueblo. Pedro, el que negó, fue el mismo que predicó con poder en Pentecostés, y por medio de él miles conocieron a Cristo. Dios utilizó su quebranto para hacerlo más sensible, más compasivo y más dependiente del Espíritu Santo. También está el apóstol Pablo, quien antes fue perseguidor de la iglesia. Nadie habría imaginado que aquel hombre, responsable de tanto sufrimiento, se convertiría en uno de los mayores instrumentos de bendición para el cristianismo. Pero Dios lo encontró en el camino a Damasco y transformó su celo destructivo en una pasión redentora. Pablo nunca negó su pasado, pero tampoco vivió esclavizado por él. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, reconoce que recibió misericordia para que en él Jesucristo mostrara toda su paciencia. Su vida se convirtió en una prueba viva de que nadie está fuera del alcance del propósito de Dios. Jesús mismo dejó numerosos ejemplos de cómo Dios usa a personas comunes. Llamó a pescadores sin formación académica, a recaudadores despreciados y a mujeres marginadas. No buscó credenciales religiosas, buscó corazones dispuestos. Cada encuentro con Jesús producía bendición, no solo para la persona, sino también para su entorno. La mujer samaritana, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, llega al pozo cargando vergüenza y una profunda sed espiritual. Jesús la encuentra, la escucha y le revela su identidad. Ella, transformada, corre a su pueblo y muchos creen a causa de su testimonio. Una mujer señalada se convirtió en un canal de bendición para toda una comunidad. Todos estos relatos nos muestran que Dios no está limitado por nuestras historias, ni por nuestras caídas, ni por nuestras debilidades. Él ve lo que puede hacer a través de una vida rendida. La pregunta nunca ha sido si somos dignos, sino si estamos dispuestos. Cada historia bíblica nos recuerda que Dios toma lo ordinario y lo llena de propósito eterno, que restaura lo quebrado y multiplica lo pequeño. Así ha obrado siempre y así continúa obrando hoy. Esta verdad nos invita a mirarnos con una nueva perspectiva. No desde la culpa ni desde la comparación, sino desde la gracia. Dios sigue escribiendo historias de bendición con personas reales, en contextos reales, para cumplir propósitos que muchas veces solo se comprenden con el paso del tiempo. Parte 5. Relatos que surgen cuando Dios decide obrar a través de alguien. Existen verdades espirituales que se comprenden con la mente, pero hay otras que solo se afirman en el corazón cuando las vemos reflejadas en historias. No siempre en relatos antiguos, escritos hace siglos, sino en experiencias que podrían estar sucediendo hoy, ahora mismo, en cualquier lugar. Porque cuando Dios decide usar a una persona para bendecir, lo hace de formas tan sencillas en apariencia,
pero tan profundas en su efecto que dejan huellas eternas en la vida de otros. Imagina a alguien que ha caminado durante años con una carga silenciosa. Nadie lo nota, nadie lo percibe. Sonríe por fuera, pero por dentro lucha con pensamientos de inutilidad y cansancio interior. Un día, sin previo aviso ni preparación, otra persona se le acerca y le dice una frase simple: no estás solo. Dios aún no ha terminado contigo. No fue un sermón ni una enseñanza elaborada. Fue una palabra nacida de sensibilidad espiritual. Esa frase se convierte en un ancla. La vida no cambia de inmediato, pero algo se enciende por dentro. Esa es una bendición real, y Dios usó a alguien común para impartirla. Piensa en una madre que ora cada noche por su hijo, aunque no vea resultados visibles. Nadie aplaude su constancia, nadie ve sus lágrimas, pero cada oración es una semilla sembrada con fe. Años más tarde, ese hijo recuerda esas oraciones en medio de una crisis y decide volver su corazón a Dios. Aquella madre fue un canal de bendición incluso cuando parecía que nada estaba ocurriendo. O imagina a una persona que atravesó una pérdida profunda. En lugar de cerrar su corazón, decide permitir que Dios lo sane poco a poco. Tiempo después, se encuentra escuchando a alguien que vive un dolor similar. No tiene respuestas teóricas, pero sí compasión. Dice: no sé exactamente cómo ayudarte, pero estoy aquí. Esa presencia se convierte en refugio. Dios usó una herida sanada para tocar otro corazón herido. Estas historias rara vez aparecen en plataformas visibles, pero forman el tejido silencioso del reino de Dios. Bendiciones que no hacen ruido, pero que cambian destinos. Bendiciones que no buscan reconocimiento, pero reflejan el corazón de Cristo. Muchas personas creen que para ser usadas por Dios necesitan vivir algo extraordinario. Esperan una señal impactante, una confirmación evidente. Sin embargo, muchas veces Dios comienza con lo pequeño, un acto de obediencia que parece insignificante, pero que en la eternidad tiene un valor incalculable. Imagina a alguien que decide perdonar cuando todo en su interior clama por justicia o venganza. Ese perdón no borra el pasado, pero rompe una cadena espiritual. La otra persona, al recibirlo, experimenta algo que no sabe explicar. Tal vez no lo exprese, tal vez no lo reconozca, pero ese acto siembra una semilla de cambio. Dios usó un corazón obediente para traer libertad a más de una vida. También existen historias de personas que fueron usadas por Dios sin saberlo en el momento. Años después, alguien se acerca y les dice: nunca te lo dije, pero aquel día en que me escuchaste, yo estaba a punto de rendirme. Solo entonces comprenden que Dios había estado obrando a través de ellos en silencio. Hay una belleza profunda en estas historias porque revelan algo esencial. Dios no siempre nos muestra el impacto completo de nuestra obediencia. Muchas veces solo nos invita a confiar, a caminar por fe, a creer que cuando Él nos impulsa a hacer algo, hay un propósito, aunque no lo veamos de inmediato. Imagina a un hombre que cada día decide vivir con integridad en un entorno donde casi nadie lo hace. No predica ni corrige, simplemente vive conforme a su fe. Con el tiempo, alguien se le acerca y le pregunta por qué es diferente. Esa pregunta abre una conversación. La conversación abre un corazón. Y Dios usa una vida coherente para sembrar luz. También están las historias de quienes pensaban que ya era demasiado tarde. Personas convencidas de que desperdiciaron su tiempo o cometieron demasiados errores. Un día escuchan una palabra que les recuerda que mientras hay vida, hay propósito. Deciden volver a Dios y su restauración se convierte en esperanza para otros que se sienten igual de lejos. Dios usa su historia como una proclamación viva de su gracia.
Estos relatos nos enseñan que Dios no está limitado por la edad, el contexto ni el pasado. Él obra con lo que hay cuando encuentra un corazón dispuesto. La bendición no siempre se manifiesta de forma inmediata ni visible. A veces es una semilla que germina con el paso del tiempo. También existen historias de personas que fueron usadas por Dios simplemente estando presentes. No resolvieron problemas ni dieron respuestas, solo acompañaron. En un mundo acelerado, la presencia se convierte en una forma poderosa de bendecir. Estar, escuchar, compartir el silencio con amor. Dios incluso usa el silencio cuando nace de la compasión. Estas historias simbólicas nos recuerdan que la bendición no siempre tiene una forma espectacular. A veces se manifiesta como paz en medio del caos, esperanza en medio del cansancio o luz en medio de la confusión. Y Dios elige personas comunes para llevar esas bendiciones a lugares específicos. Tal vez, mientras lees estas historias, algo se despierta en tu interior. Quizás recuerdas momentos en los que alguien fue una bendición para ti sin saberlo, o instantes en los que tú mismo fuiste usado por Dios sin notarlo en ese momento. Eso no es casualidad, es evidencia de que Dios ya ha estado obrando a través de tu vida. Estos relatos no buscan idealizar, sino inspirar, mostrar que el reino de Dios se edifica a través de actos cotidianos llenos de fe, y que la bendición fluye cuando dejamos de vivir centrados solo en nosotros y comenzamos a caminar con sensibilidad espiritual. Parte 6. Aprender a vivir cada día como un instrumento dispuesto. Vivir con la convicción de que Dios puede usarnos para bendecir no significa cargar con una presión espiritual constante, como si cada jornada fuera un examen que debemos aprobar. Al contrario, implica aprender a caminar con Dios de forma consciente, sencilla y profundamente descansada. Dios no busca instrumentos tensos ni corazones agotados, sino vidas rendidas que aprenden a fluir con su espíritu. Uno de los errores más comunes en la vida cristiana es creer que ser usado por Dios consiste en hacer más, esforzarse más o asumir más cargas. En realidad, muchas veces implica aprender a descansar más en Él. Jesús lo expresó con claridad cuando dijo, según el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, que quienes están cansados y cargados pueden acudir a Él para hallar descanso, y que su yugo es fácil y su carga ligera. Esto nos enseña que el servicio que proviene de Dios nunca aplasta el alma. Cuando una persona vive espiritualmente agotada, no suele ser porque Dios le esté exigiendo demasiado, sino porque ha perdido el equilibrio entre la comunión y la acción. La bendición fluye con mayor libertad desde un corazón que descansa en la presencia de Dios. Un primer consejo espiritual es cultivar una relación diaria, sincera y real con Dios. No una relación basada únicamente en palabras bonitas o rutinas rígidas, sino una relación auténtica. Hablar con Dios tal como uno está, sin máscaras. Decirle cuando hay cansancio, cuando no se entiende, cuando aparece el miedo. Esa honestidad abre espacio para que Dios obre en lo profundo. La oración diaria no es una obligación religiosa, sino una conversación que alinea el corazón. Al orar, no solo presentamos peticiones, permitimos que Dios ajuste nuestra manera de ver. Poco a poco comenzamos a mirar a las personas no como interrupciones, sino como oportunidades de bendición. Otro consejo fundamental es aprender a escuchar. Vivimos en un mundo saturado de ruido, opiniones y distracciones, pero Dios suele hablar en lo sencillo y en lo suave. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, se nos muestra que Dios no estaba en el viento fuerte ni en el terremoto, sino en un silbo apacible. Quien aprende a escuchar, aprende a discernir cuándo y cómo Dios quiere usarlo.
Escuchar no se limita a oír la voz de Dios en la oración. También implica escuchar a las personas. Escuchar de verdad, sin prisa, sin interrumpir, sin preparar una respuesta mientras el otro habla. Muchas veces, alguien se siente bendecido simplemente porque fue escuchado con atención y respeto. La sensibilidad espiritual se desarrolla cuando aprendemos a vivir con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Esto implica estar atentos a las necesidades que nos rodean, no para cargar con todo, sino para responder cuando Dios lo indica. No todas las necesidades son nuestra responsabilidad, pero algunas sí son nuestras asignaciones. Otro aspecto clave es la obediencia en lo pequeño. Muchas personas esperan grandes llamados y descuidan los actos sencillos de fidelidad. Sin embargo, Jesús enseñó que quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. La bendición suele comenzar en lo cotidiano, cumplir la palabra dada, actuar con integridad cuando nadie observa, ayudar sin esperar reconocimiento. También es importante aprender a decir no. Ser usado por Dios no significa aceptar todo. El mismo Jesús se apartaba para orar, se retiraba de las multitudes y descansaba. Decir no a ciertas cosas es, en realidad, decir sí a la voluntad de Dios. El discernimiento es tan espiritual como el servicio. Otro consejo esencial es cuidar el corazón. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, se nos exhorta a guardar el corazón porque de él brota la vida. Un corazón herido, cargado de amargura o resentimiento, puede bloquear el fluir de la bendición. No porque Dios deje de amar, sino porque el alma se cierra. Perdonar no siempre resulta sencillo, pero es profundamente liberador. Cuando soltamos el rencor, abrimos espacio para que la gracia fluya. Dios puede usar un corazón sano con mayor libertad. La sanidad interior no es un lujo espiritual, es una necesidad para quienes desean vivir como instrumentos de bendición. También es vital caminar en comunidad. Nadie fue diseñado para vivir la fe en aislamiento. La comunión con otros creyentes nos cuida, nos corrige y nos anima. En la comunidad aprendemos tanto a dar como a recibir. A veces Dios nos usa para bendecir y otras veces nos bendice a través de otros. Ambas cosas requieren humildad. Vivir cada día con esta conciencia también implica aceptar que no siempre veremos resultados inmediatos. Hay semillas que germinan con el tiempo. La paciencia es una virtud espiritual que nos permite seguir sembrando aun cuando no vemos frutos visibles. Dios obra en procesos, no solo en momentos. Otro consejo importante es mantener una actitud de gratitud. La gratitud transforma nuestra forma de percibir la vida. Una persona agradecida reconoce la gracia de Dios incluso en lo pequeño, y esa actitud abre puertas para que otros sean bendecidos. La gratitud es contagiosa. También debemos aprender a confiar en el Espíritu Santo. No dependemos de nuestra elocuencia ni de nuestra sabiduría humana. En el momento preciso, Dios da la palabra correcta, la acción correcta o incluso el silencio correcto. Confiar en el Espíritu nos libera del temor a equivocarnos. Muchas personas no se atreven a dar un paso por miedo a fallar, pero Dios no busca perfección, busca obediencia. Incluso cuando nos equivocamos, Él puede redirigir, corregir y enseñar. Vivir disponibles no significa vivir sin errores, sino vivir con un corazón dispuesto a aprender. Finalmente, vivir cada día como un instrumento disponible implica recordar constantemente nuestra identidad. No somos salvadores ni la fuente, somos canales. Esto nos protege del orgullo y del desgaste. La gloria siempre pertenece a Dios y nosotros participamos por gracia. Cuando aprendemos a vivir de esta manera, la vida cristiana deja de sentirse como una carga y se transforma en una aventura guiada por Dios.
Cada día se vuelve una oportunidad, cada encuentro puede ser significativo y cada decisión puede reflejar la luz de Cristo. Parte 7. Una bendición que nos une como familia espiritual. Cuando comprendemos que Dios puede usarnos para bendecir, nuestra fe deja de ser individual y comienza a tomar una dimensión comunitaria. La vida cristiana nunca fue pensada para vivirse en aislamiento. Desde el principio, Dios concibió a su pueblo como una familia, un cuerpo vivo, una comunidad donde cada integrante aporta algo único y necesario. La bendición no solo desciende de Dios hacia las personas, sino que se multiplica cuando esas personas caminan juntas. En la Escritura, la imagen del cuerpo es una de las más claras para expresar esta verdad. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, se enseña que el cuerpo tiene muchos miembros y que ninguno puede decirle a otro, no te necesito. Esta enseñanza rompe con la idea de autosuficiencia espiritual. Nadie fue llamado a vivir su fe en soledad y nadie fue diseñado para bendecir desde el aislamiento. Cuando una persona entiende que Dios puede usarla, también aprende que otros pueden ser instrumentos de bendición para su propia vida. Esto requiere humildad, implica aceptar ayuda, recibir oración y permitir que otros acompañen nuestros procesos. La bendición no siempre fluye en una sola dirección. Muchas veces circula, se comparte y se entrelaza. La familia espiritual no se edifica sobre la perfección, sino sobre la gracia. Personas con historias distintas, heridas diferentes y procesos únicos se reúnen bajo una misma esperanza. En ese encuentro, Dios obra de formas profundas. A través de la comunidad, Dios sana, corrige, fortalece y guía. En el libro de los Hechos, capítulo 2, se describe a la iglesia primitiva como una comunidad perseverante en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. No era una comunidad perfecta, pero sí una comunidad rendida. Compartían lo que tenían, se cuidaban unos a otros y caminaban juntos. Como resultado, había gracia, favor y crecimiento. La bendición que Dios derramaba no era solo personal, sino colectiva. Cada persona encontraba su lugar, su función y su espacio para servir. Nadie era invisible, nadie era innecesario. Esta visión nos recuerda que cuando vivimos como familia espiritual, la bendición se amplifica. En una familia espiritual sana, aprendemos a llevar las cargas unos de otros. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, se nos exhorta a cargar mutuamente las cargas y así cumplir la ley de Cristo. Esta ley no es una lista de reglas, sino la ley del amor. Amar implica involucrarse, acompañar y sostener. Ser usado por Dios para bendecir dentro de una comunidad no siempre significa realizar grandes acciones. Muchas veces significa estar presente, orar en silencio, enviar una palabra de ánimo o sostener a alguien en su debilidad. La fidelidad en lo pequeño es lo que mantiene viva la comunidad. También es dentro de la familia espiritual donde aprendemos a perdonar. Ninguna comunidad está libre de conflictos. Las diferencias, los malentendidos y las heridas pueden surgir. Pero donde hay gracia, hay oportunidad de crecimiento. El perdón no niega el dolor, pero lo transforma. Y cuando una comunidad aprende a perdonar, se convierte en un testimonio vivo del amor de Dios. La bendición también se manifiesta en la diversidad de dones. No todos bendicen de la misma manera. Algunos lo hacen enseñando, otros sirviendo, otros intercediendo, otros escuchando. El Espíritu Santo reparte los dones según su voluntad para el bien común. Cuando cada persona acepta su lugar y honra el lugar de los demás, la comunidad florece. Una familia espiritual sana no compite, coopera, no compara, celebra, no excluye, integra.
En ese ambiente, las personas crecen con libertad. La bendición deja de ser algo ocasional y se convierte en una cultura espiritual. También es importante reconocer que la familia espiritual no se limita a un espacio físico. Es una red viva de relaciones guiadas por el amor de Cristo. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente. Esa presencia transforma encuentros sencillos en momentos sagrados. Dios usa la comunidad para recordarnos verdades que olvidamos cuando caminamos solos. Cuando alguien pierde fuerzas, otro lo sostiene. Cuando alguien se cansa, otro lo anima. Cuando alguien se desvía, otro lo corrige con amor. Así funciona el cuerpo de Cristo. Ser parte de una familia espiritual también implica responsabilidad. No solo recibir, sino dar. No solo ser cuidado, sino cuidar. Cada persona aporta algo valioso. Incluso quienes creen no tener nada que ofrecer, muchas veces bendicen profundamente con su perseverancia, su humildad o su testimonio silencioso. En este caminar conjunto aprendemos que la bendición no se agota al compartirse, se multiplica. Cuanto más damos, más se ensancha nuestro interior para recibir. Dios ha diseñado su reino de tal manera que el amor crece cuando se entrega. Esta visión comunitaria sana la soledad espiritual que muchos cargan. Nos recuerda que no caminamos solos, que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Una familia unida por la gracia, sostenida por la fe y enviada para bendecir. Parte 8. Mantenerse disponibles incluso cuando el trayecto se vuelve largo. Llega un punto en la vida espiritual en el que la emoción inicial se atenúa y lo que permanece es la constancia. Es allí donde esta verdad se vuelve más profunda y más necesaria. Creer que Dios puede usarnos para bendecir resulta inspirador, pero seguir disponibles cuando no vemos frutos inmediatos es una obra silenciosa y profunda del Espíritu en el corazón. Muchos comienzan con entusiasmo, expectativas elevadas y un deseo genuino de servir. Con el paso del tiempo aparecen el cansancio, la frustración y en ocasiones la desilusión. Oraciones que parecen no hallar respuesta, esfuerzos que no reciben reconocimiento, gestos de amor que pasan inadvertidos. En esos momentos surge una pregunta callada en el interior. ¿Vale la pena continuar? La Escritura no esquiva esta realidad. Al contrario, la enfrenta con una honestidad conmovedora. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9, se nos anima a no cansarnos de hacer el bien, recordándonos que a su debido tiempo habrá cosecha si no desfallecemos. Esta promesa no niega el cansancio, lo reconoce, pero también afirma que existe un tiempo establecido por Dios para el fruto. Permanecer disponibles no significa forzarse cuando el alma está exhausta, sino aprender a regresar una y otra vez a la fuente. Dios no espera que caminemos con nuestras propias fuerzas. Él conoce nuestra fragilidad. Por eso, a lo largo de la Biblia, se repite la invitación a renovar las fuerzas en Él. En el libro de Isaías, capítulo 40, se nos dice que quienes esperan en el Señor reciben nuevas fuerzas. Esperar en Dios no es pasividad, es una confianza activa, es seguir avanzando aun cuando no entendemos el camino completo. Es continuar amando incluso cuando no recibimos lo mismo a cambio. Es seguir sembrando cuando la tierra parece dura e ingrata. Hay quienes se desalientan porque sienten que siempre dan y nunca reciben. Sin embargo, la bendición no siempre regresa por la misma vía por la que salió. A veces bendices a alguien y Dios te bendice a través de otra persona, en otro momento y de una manera distinta. El reino no opera con una lógica de intercambio inmediato, sino con una lógica de gracia. Permanecer disponibles también implica aprender a ordenar las expectativas. No todo acto de obediencia produce resultados visibles.
No toda semilla germina con rapidez. Algunas trabajan en lo profundo antes de manifestarse en la superficie. Dios ve lo que tú no ves y conoce el impacto eterno de cada gesto de amor hecho con fe. En este punto es fundamental recordar que Dios no mide el éxito como lo hace el mundo. El mundo evalúa por números, logros y reconocimiento. Dios mira el corazón, observa la fidelidad, la intención y la obediencia. Una persona fiel en lo oculto tiene un valor inmenso en el reino de Dios. El mismo Jesús vivió esta realidad. No todos creyeron, no todos respondieron, no todos permanecieron. Muchos se apartaron. Aún así, Él continuó caminando en obediencia al Padre. Su vida nos enseña que la fidelidad no depende de la respuesta de otros, sino de la convicción interior de estar andando en la voluntad de Dios. Permanecer disponibles también significa aceptar los tiempos de silencio. Hay etapas en las que parece que Dios no está usando nuestra vida de manera visible, momentos sin oportunidades claras, sin palabras especiales, sin experiencias destacadas. Pero incluso en esos silencios, Dios obra. A veces está formando, sanando, enseñando o preparando para algo que todavía no vemos. En esos periodos, la tentación suele ser compararse con otros. Mirar a quienes parecen avanzar más rápido, ser más usados o tener mayor impacto. Sin embargo, la comparación roba el gozo y distorsiona el llamado. Cada camino es único, cada asignación es distinta. Dios no repite historias, Él escribe nuevas. Aprender a permanecer también implica descansar en la identidad. No valemos por lo que hacemos, sino por quienes somos en Cristo. Cuando esta verdad se afirma en el corazón, el servicio deja de ser una carga y se convierte en una expresión natural del amor recibido. Hay personas que se desgastan espiritualmente porque intentan llenar vacíos con actividad constante. Pero Dios no nos llama a servir para sentirnos aceptados. Nos llama a servir porque ya hemos sido aceptados. Esta diferencia lo cambia todo. Del amor recibido nace un servicio sano. También es necesario aprender a soltar. No todo está bajo nuestro control. No todos los resultados dependen de nosotros. Hay momentos en los que debemos confiar en que Dios continúa la obra, incluso cuando damos un paso atrás. Saber cuándo avanzar y cuándo descansar es parte de la madurez espiritual. Permanecer disponibles no significa estar siempre visibles, sino estar siempre rendidos. Es decirle a Dios, incluso en medio del cansancio, aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Esa oración sencilla y sincera tiene un poder profundo. Dios honra a los corazones que no se rinden, no porque sean fuertes, sino porque confían. La perseverancia es una forma silenciosa de fe, una fe que no grita, pero permanece, que no busca aplausos, pero sigue caminando. Y mientras permanecemos, algo se transforma en lo profundo. La fe se fortalece, el amor se purifica y la esperanza se afirma. Comenzamos a mirar con otros ojos. Ya no solo preguntamos qué hará Dios hoy, sino qué está formando Dios en mí. Parte 9. Una esperanza que va más allá y un llamado que no se apaga. Llega un momento en el camino espiritual en el que todo lo aprendido, lo vivido y lo sembrado comienza a converger en una sola certeza. Nada de lo que Dios hace a través de una vida rendida carece de sentido. Aunque muchas veces no veamos el resultado completo aquí, aunque algunas bendiciones parezcan pequeñas o invisibles, cada acto realizado con fe resuena en la eternidad. La Biblia nos anima una y otra vez a levantar la mirada más allá del instante presente, no para evadir la realidad, sino para vivirla con una perspectiva más profunda. En la segunda carta a los Corintios capítulo 4, se nos recuerda que las aflicciones de la hora son pasajeras y ligeras en comparación con la gloria eterna que producen.
Esta afirmación no minimiza el dolor, lo sitúa dentro de un marco más amplio y lleno de esperanza. Cuando Dios te usa para bendecir, no solo está tocando una situación concreta, está formando algo que trasciende el tiempo. Cada palabra de consuelo, cada gesto de amor, cada decisión nacida de la obediencia se convierte en una semilla con destino eterno. Algunas brotan aquí, otras más allá, pero ninguna se pierde. Esta esperanza eterna transforma la manera en que entendemos el llamado. Ya no bendecimos esperando únicamente resultados inmediatos, sino confiando en que Dios está escribiendo una historia más grande. Una historia que no termina en nuestras fuerzas, ni en nuestras limitaciones, ni siquiera en nuestra vida terrenal. Jesús habló muchas veces del reino de Dios como algo que comienza de manera pequeña, casi imperceptible, pero que crece hasta convertirse en algo inmenso. Una semilla diminuta, una levadura escondida en la masa. Así operan las bendiciones que Dios canaliza a través de sus hijos. No siempre empiezan con impacto visible, pero su alcance es profundo y duradero. Vivir con esta mirada eterna también nos libera del miedo a fracasar. Cuando comprendemos que es Dios quien da el crecimiento, dejamos de cargar con resultados que no nos corresponden. Nuestra parte es obedecer, amar y permanecer. El fruto está en manos de Dios. Hay quienes se preguntan si su vida realmente importa, si sus esfuerzos tienen algún valor. La respuesta desde la fe es clara. Sí, no porque seamos grandes, sino porque Dios es fiel. En el Evangelio de Mateo, Jesús afirma que ni siquiera un vaso de agua entregado en su nombre quedará sin recompensa. Esa promesa revela el corazón de Dios. Él ve lo que otros no ven y recuerda lo que otros olvidan. Esta verdad llena de sentido incluso los días más simples. Los días sin emociones intensas ni experiencias extraordinarias. Días comunes, vividos con fidelidad. Dios obra con poder en la constancia silenciosa. La esperanza eterna también nos recuerda que la bendición no se extingue con la muerte. La vida de fe no termina en este mundo. Todo lo que se hace en amor permanece. Las personas que bendecimos, las semillas que sembramos y las oraciones que elevamos continúan dando fruto de formas que muchas veces solo conoceremos más adelante. Lejos de alejarnos del presente, esta verdad le otorga un valor más profundo. Cada día se vuelve una oportunidad sagrada. Cada encuentro puede tener significado. Cada decisión puede reflejar el reino de Dios. Llegados a este punto, el llamado se presenta claro y sencillo. No es un llamado a hacer más, sino a vivir con un corazón disponible. A decirle a Dios desde lo profundo, aquí estoy. Usa mi vida, no como yo quiera, sino como tú quieras. No cuando todo esté en orden, sino tal como estoy ahora. Dios no está buscando héroes espirituales, busca corazones dispuestos, personas que confíen en su gracia, caminen en humildad, amen sin condiciones, perseveren sin endurecerse y sirvan sin buscar reconocimiento. Este llamado no pesa, invita. Es una invitación a participar en la obra más hermosa que existe, la obra de Dios en el mundo. Una obra de restauración, de esperanza y de vida nueva. Tal vez hoy te sientes pequeño, cansado o inseguro. Tal vez no ves con claridad cómo Dios podría usarte, pero eso nunca ha sido un obstáculo para Él. Dios se especializa en obrar a través de lo que parece insuficiente. Su poder se perfecciona en la debilidad. No necesitas tener todas las respuestas ni sentirte preparado. Solo necesitas estar dispuesto. Dios se encarga del resto. Él abre caminos, guía pasos, pone las palabras correctas y sostiene en medio del cansancio. Y aun cuando no comprendas todo, aun cuando el trayecto parezca largo, hay una verdad que permanece firme. Dios es fiel. Fiel a su palabra, fiel a sus promesas, fiel a quienes confían en Él.
Vivir bajo esta certeza transforma la fe en algo vivo, dinámico y lleno de esperanza. Ya no caminamos solos, caminamos con la seguridad de que Dios va delante, obra a través de nosotros y nos sostiene hasta el final. Que hoy puedas abrazar esta verdad con paz, que puedas soltar las excusas, los temores y las comparaciones, que descanses en el amor de Dios y desde ese descanso permitas que tu vida sea un canal de bendición. Porque Dios no ha terminado contigo, porque tu historia aún se está escribiendo, porque incluso ahora Dios te puede usar para bendecir.